Mi nombre es, soy María Cristina Siracusa, bioquímica del Hospital de Laboratorio, del Servicio de Laboratorio del Hospital Pena de Bahía Blanca, y con mi compañera Lorena Fagioli estamos en el sector donde hacemos el control del paciente diabético y el diagnóstico, ¿sí? Desde la prueba de tolerancia oral a la glucosa hasta el control de la función renal, la glicosilada, fructosamina, etc. Bueno, siguiente. Bueno, para introducir una breve introducción sobre la diabetes mellitus, es un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por una hiperglucemia con disturbios en el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, ya sea por un defecto en la secreción o en la acción de la insulina, ¿sí? La diabetes se puede clasificar de acuerdo a su etiología y características fisiopatológicas, pero también podemos describirlas de acuerdo a la etapa de la historia natural de evolución, ¿sí? Siguiente. Vamos a hablar sobre el diagnóstico de la diabetes, el seguimiento del paciente, junto con un caso clínico, ¿sí? En cuanto a los datos del paciente, tenemos un paciente de 66 años, de sexo masculino, casado, de ocupación chofer, que consulta, el motivo de consulta médica es por cansancio. En cuanto a su enfermedad actual, siguiente. El paciente refiere que desde hace 5 meses presenta astenia, pesadez y fatiga, ¿sí? De inicio súbito ante cualquier trabajo. Además, presenta síntomas como poliuria, polidipsia y mareos, por lo que acude al centro de salud. Siguiente. Bien. Bien, en cuanto a los antecedentes, presenta hipertensión arterial, ¿sí? Desde hace 17 años, que está en tratamiento con enalapril. No fuma, no toma alcohol y es sedentario. En cuanto a la anamnesis, que como lo dijo Romina en su primera exposición, es muy importante la anamnesis del médico a la hora del diagnóstico de diabetes, ¿sí? Porque permite evaluar los factores de riesgo posibles. En este caso, tiene un hermano con diabetes mellitus tipo 2, padre con enfermedad trombótica sin especificar y madre con enfermedad cardíaca sin especificar. Siguiente. En este cuadro podemos ver el pedigrí familiar, ¿sí? Ahí observamos el paciente. Siguiente. En cuanto al diagnóstico presuntivo, entonces, de acuerdo a la anamnesis del médico, a los síntomas y signos, como primer, diagnóstico presuntivo y a impresión diagnóstica, tenemos a la diabetes mellitus. Por lo tanto, el médico solicita al laboratorio una serie de análisis clínicos. Siguiente. Entonces, estábamos hablando hace un rato sobre la definición de diabetes. Dijimos que se podía clasificar de acuerdo a su etiopatología en diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, y hay otros tipos de diabetes. La clasificación antigua entre insulina resistencia y no insulino dependencia y no insulino dependencia se ha dejado de utilizar actualmente porque hay muchos diabéticos tipo 2 que progresan al uso de insulina, y hay diabéticos tipo 1 que pueden tardar en el uso de insulina o un periodo de tiempo sin necesidad de utilizarla. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, sabemos que se produce la destrucción de las células beta con la consecuente deficiencia de insulina, ¿sí? Y en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, hay una resistencia a la insulina relacionada con la obesidad y una deficiencia de la producción de insulina acompañada. Diabetes gestacional es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que se diagnostica en el embarazo, y otros tipos específicos de diabetes son las diabetes relacionadas a trastornos genéticos, en la acción de la insulina, ¿sí? O algún otro tipo de desorden genético. En cuanto a las etapas de la diabetes, podemos tener la normoglucemia e hiperglucemia, ¿sí? Que el paciente puede evolucionar de una hacia otra de acuerdo al control glucémico. Siguiente. Para hablar un poquito de la epidemiología de la diabetes, ¿sí? Es muy importante saber que es uno de los mayores problemas del sistema de salud de Latinoamérica. La Federación Internacional de Diabetes, con las siglas IDF, estimó en el 2017
que la prevalencia de diabetes en nuestra región era alrededor del 9,2% en adultos entre 20 y 79 años. Como se mencionó anteriormente en las demás exposiciones, la obesidad y la intolerancia a la glucosa hace pronosticar que en el 2045 el número de casos esperados va a llegar a ser del 62%. En nuestro país hay de acuerdo a la estadística, a la encuesta nacional de diabetes, que se realizó en 2019, y esta estimación en 2019 por la IDF, hay no hay una buena correlación, ¿sí?, de la prevalencia de la enfermedad, ya que la IDF dice que es un 6,2% y en nuestro país un 12%. Acá vemos también una de la encuesta nacional de los factores de riesgo en Argentina realizada en 2019, dice que el 2,7% de la población adulta reporta tener una glucemia elevada o diabetes, en consonancia con el marcado crecimiento del exceso de peso, hablamos de una obesidad del 62%. Y que anualmente en nuestro país se registran alrededor de 9.000 muertes a causa de la diabetes, 27% de las cuales ocurren antes de los 65 años. Y de acuerdo a la encuesta nacional, como dijimos, es muy importante hacer el diagnóstico temprano de la diabetes para evitar las complicaciones microvasculares, que en nuestro país sabemos que la nefropatía es la primera causa de ingreso a diálisis y de trasplante. En el caso de la neuropatía, ¿sí?, el riesgo de sufrir amputaciones y lesiones ulcerosas, y en el caso de la retinopatía, que es la segunda causa de ceguera a nivel nacional. Siguiente. Por lo tanto, la importancia del laboratorio en el adecuado control glucémico y de los valores de riesgo cardiovascular asociados, ya que todo esto enlentece la progresión de lesiones micro y reduce las macrovasculares, ¿sí? Siguiente. Entonces, cuando hablamos de rastreo y diagnóstico, es porque la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica de lenta evolución, ¿sí?, que es silenciosa en las primeras etapas, ¿sí? Entonces puede hacer generar que en el momento del diagnóstico el paciente ya presente las complicaciones crónicas. Se ha estudiado, de acuerdo a las últimas guías de práctica clínica nacional sobre prevención de diagnóstico y tratamientos de diabetes mellitus del Ministerio de Salud 2019, se puede establecer que no se ha podido demostrar un claro beneficio, ¿sí?, al rastrear, midiendo la glucosa en ayunas a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de manera poblacional, pero sí que anticipa la detección de aquellos que tienen mayor riesgo de desarrollarla. Por lo tanto, siguiente. Perdón, la anterior. Ahí estamos. Que la población, se sugiere hacer una glucosa plasmática en ayunas, ¿sí?, para mejorar la detección de diabetes mellitus tipo 2 a partir de los 45 años y en menores de 45 años que presenten algún factor de riesgo, ¿sí?, como los que se mencionan en la filmina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riesgo promedio de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 aumenta un 0,7% por año en las personas con niveles normales de glucosa y de un 5 al 10% por año en aquellos que tienen una glucosa alterada en ayunas o tolerancia a la glucosa alterada, ¿sí?, o sea, un estado de prediabetes, ¿sí? Siguiente. Y ahora vamos a hablar de un término que se está utilizando mucho, es la variabilidad glucémica, ¿sí?, que son aquellas fluctuaciones agudas de la glucosa, ¿sí?, ya sean ascendentes o descendentes, ¿sí?, resultados de un tratamiento incorrecto, ¿sí?, de la hiperglucemia. Esto se ha relacionado, una correlación entre esto y la probabilidad del desarrollo de complicaciones cardiovasculares, ¿sí?, tanto metabólicas como renales, macro y microvasculares. Y sobre todo se ha observado que esto genera, ¿por qué? Porque genera un aumento del estrés oxidativo a nivel celular, lo que provoca una difusión celular y daño vascular, ¿sí? Y esto está relacionado a peores resultados que la hiperglucemia persistente en pacientes críticos enfermos. Entonces acá se hace hincapié en el control, ¿sí?, del paciente. Siguiente. Bueno, ahora va a seguir mi compañera con los métodos diagnósticos. Bueno, buenas noches, se me tildó todo. Mi nombre es Lorena Fagioli, soy bioquímica en el laboratorio del Hospital Pena. Y bueno, con respecto a los métodos diagnósticos, tenemos glucosa plasmática en ayunas, hemoglobina glicosilada,
y la prueba de tolerancia oral a la glucosa. En este cuadro, que he sacado de las guías ALAT del 2019, se muestran los criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus o trastornos de la regulación de la glucosa. Siguiente, no sé. A ver. Sí, a ese. El anterior. Ahí. Como les decía, en este cuadro se muestra los criterios para el diagnóstico de diabetes o trastornos de la regulación de glucosa, con la excepción de los valores para hemoglobina glicosilada. Todos representan puntos de corte en plasma o sueros venosos. Hemoglobina glicosilada utilizamos como muestra sangre entera. Entonces, para glucemia en ayuno, un valor normal menor a 100, dice la guía ALAT. Una glucemia en ayuno alterada en un valor entre 100 y 125, y para diabetes mayor a 126. Con respecto a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, normal con un valor menor a 140, e intolerancia entre 140 y 199, y diagnóstico de diabetes para valores mayores a 200. Y con respecto a la hemoglobina glicosilada, un valor normal menor a 5,7, prediabetes entre 5,7 y 6,4, y para diagnóstico de diabetes mayor o igual a 6,5. Siguiente. Con respecto a la hemoglobina glicosilada, ¿sí? La hemoglobina de los seres humanos está compuesta por 3 variedades de hemoglobina. Tenemos la hemoglobina A, la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. La hemoglobina A es la más abundante porque solo representa el 97%. ¿Sí? Y dentro de esta se encuentran diferentes fracciones, denominadas fracciones menores, como son la A1A, la A1B y la A1C, que se diferencian entre sí porque es de acuerdo a la velocidad de movimiento durante el procedimiento de electroforesis. Con respecto a la hemoglobina A1C, se forma por condensación de la glucosa en la porción N-terminal de la cadena beta de la hemoglobina, ¿sí? De forma tal que en el organismo se encuentra expuesto a la modificación de la hemoglobina por la adición de los residuos de glucosa. Entonces, hay una relación donde a mayor glucemia, mayor porcentaje de hemoglobina glicosilada. Y esto tiene una relación con el promedio de vida de los eritrocitos, que es aproximadamente de 120 días. Es por eso que la hemoglobina glicosilada evalúa el promedio de los valores de glucemia durante los últimos 120 días, durante los últimos 3 meses. Siguiente. Con respecto a lo que dicen las últimas guías, la guía del Ministerio de Salud de la Nación sugiere no utilizar la hemoglobina glicosilada como prueba inicial para la detección de diabetes mellitus. Esto porque lo aconsejan por su baja sensibilidad como prueba diagnóstica asociada a su mayor costo, menor disponibilidad y falta de estandarización para muchos efectores o muchos laboratorios de nuestro medio. El método de HPLC es el que es utilizado, el método del gold estándar, o el método de referencia. Lo que sucede con este método es que es un método costoso y no todos los laboratorios pueden tener acceso primero, a tener HPLC, y segundo, a utilizarlo en caso que lo tengan para hacer hemoglobina glicosilada. Pero en la actualidad hay muy buenos métodos, como son los inmunoturbimétricos, que son usados por la mayoría de los laboratorios clínicos, que son trazables al método de referencia, que es HPLC. En el laboratorio del Hospital Pena, nosotros utilizamos en este momento un método inmunoturbimétrico que la verdad funciona muy bien comparándolo con los controles de calidad que utilizamos. Siguiente.